muchas gracias al doctor Felipe Fierro y a la doctora Ariana Sierra por la invitación. Igual que muchos de los temas que ustedes van a ver hoy, es un tema absolutamente controversial y es respecto a si estamos sobrediagnosticando o no el cáncer de tiroides. Y todo empieza con la evaluación de lo que están diciendo las guías en cuanto al screening o no de nódulos tiroideos por imágenes. Antes que hablar del sobrediagnóstico de cáncer de tiroides, es importante que ustedes reconozcan algo que hemos hablado previamente en otras conferencias y es la prevalencia de nódulos tiroideos en la población. Aproximadamente el 65% de la población general tienen o tenemos un nódulo tiroideo. Sin embargo, la mayoría no son detectados, solo el 5% se detectan por examen físico y si ustedes se dan cuenta, la gran mayoría, el 68%, son detectados por imágenes. Principalmente por ecografía de tiroides, porque es el examen más ordenado hoy en día, y mucho menos por TAC o resonancia, y en algunos casos 1% por PET scan, y ven que el porcentaje de riesgo de malignidad de un nódulo encontrado en PET scan siempre va a ser mucho mayor, porque son nódulos, los nódulos malignos pues son hipermetabólicos o metabólicamente más activos. ¿Qué nos preocupa de los nódulos tiroideos? Primero, que es lo que vamos a hablar hoy, que es sobre diagnóstico, es si son o no son malignos. Pero del 100%, solo el 10% de los nódulos tiroideos encontrados son malignos. Si tienen o no tienen síntomas compresivos y si son o no funcionales, es decir, si en algún momento van a generar síntomas o están generando síntomas. Cuando hablamos de malignidad es cuando empezamos especialmente a hablar de sobrediagnóstico. Lo más importante acá es que ustedes entiendan que no todo nódulo tiroideo encontrado incidentalmente es sobrediagnóstico. El sobrediagnóstico se define como la detección de cualquier enfermedad, en este caso un nódulo, que no habría a futuro causado ni síntomas ni la muerte si no se hubiera encontrado por un examen. Y por eso hablamos de test de screening, que en algunos casos no son test de screening como una mamografía o como la citología, sino simplemente chequeos ejecutivos que se pueden hacer en muchas de nuestras instituciones. Si en el test de screening no hay ninguna imagen sospechosa, definitivamente no hablamos de sobrediagnóstico, simplemente el paciente está bien. Si en el test de screening hay una imagen cualquiera que sea, en este caso un nódulo, que tenga sospecha de malignidad, tampoco es sobrediagnóstico. Si este nódulo se estudia, se hace una citología y es benigno, simplemente era un falso positivo de la imagen. Si en cambio es maligno, lo que nos tenemos que preguntar ahí es si más adelante va a generar síntomas o va a generarlo muerte, es decir, si habría salido a la luz más adelante. Si definitivamente, si usted no hubiera hecho ese test, llámese chequeo ejecutivo o un screening con ecografía por cualquier otra causa, nunca habría salido a la luz, ahí hablamos de sobrediagnóstico del cáncer de tiroides. Pero si por el contrario, más adelante, usted habría encontrado el examen así no le hiciera una ecografía porque le está generando síntomas o porque en el examen físico ya es suficientemente grande para verlo o porque realmente habría generado metástasis, está haciendo un buen test de screening. La pregunta es si más adelante ese nódulo que se habría encontrado, habría o no necesidad de tratarlo, porque si usted lo trata tempranamente y nunca se necesitó, probablemente esté haciendo más daño que bien al hacer más que sobrediagnóstico, sobre tratamiento. Entonces aquí nos preguntamos si debemos realmente o no debemos hacer un test de screening, en este caso una ecografía de tiroides. ¿Qué dicen las guías de la ATA al respecto? Las guías de la ATA no son las únicas, nosotros nos guiamos usualmente por los americanos, pero esto nos dicen con respecto a la ecografía de tiroides, que se debe hacer cuando usted tiene un nódulo palpable o una sospecha de un nódulo o ganglios sospechosos de cáncer de tiroides o en pacientes con nódulos tiroideos previos, pero no en toda la población, incluso en las personas que tienen antecedente familiar de carcinoma diferenciado de tiroides dependiente de las células foliculares, aún no está recomendado porque no hay suficiente evidencia en este grupo de pacientes de que requieran un test de tamizaje. Hay otras guías que son un poco más estrictas. La Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, que se une siempre con la Asociación de Médicos Endocrinólogos de Italia, es la guía que más se sigue en Europa con respecto a ecografía de tiroides, y ellos dicen respecto a ecografía y a nódulos tiroideos que se recomienda en pacientes que tengan un nódulo, como lo decíamos previamente. Sin embargo, no se recomienda como un screening en la población general,
si no tienen factores de riesgo, es decir, ellos sí incluyen factores de riesgo como antecedentes familiares, así sea de un carcinoma diferenciado de tiroides, que realmente tiene una menor heredabilidad, como ustedes lo saben, respecto al medular, o irradiación previa de cabeza y cuello y en el sexo masculino. En la guía británica son muy similares las indicaciones, qué pena la letra tan pequeña, pero ellos son un poco más extensos en las indicaciones respecto al screening o el estudio por ecografía, cuando sí hay sospecha de nódulo tiroideo, como siempre, cuando hay un nódulo palpable, pero también pues, cuando hay un carcinoma familiar de tiroides, como el carcinoma medular de tiroides en antecedentes, que eso sí, digamos que evidentemente en ese caso tendríamos que estudiarlo si hay alguna sospecha. Antecedentes de irradiación de cabeza y cuello en la infancia, como lo decían la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, y neoplasia endocrina múltiple 2A o 2B como antecedentes familiares. En algunos casos ellos sugieren realmente evaluarlo más a fondo, y es en aquellos pacientes que tienen alguna, aparte de esos síndromes de Cowden o polipócisis adenomatosa familiar como antecedentes familiares, o pues menos probable tiroiditis de Hashimoto bocio endémico o antecedentes de adenoma tiroideo. Sin embargo, no es una recomendación, usted podría considerarlo en esos casos. Pero si ustedes se dan cuenta, las guías definitivamente no recomiendan screening en la población general que no tenga ningún síntoma y no es parte ni debe ser parte de los chequeos ejecutivos. Sin embargo, en muchas partes del mundo no sucede eso. Y recientemente, en el 2015-2016, apareció esta publicación en el New England Journal of Medicine hablando de lo que ha aumentado el sobrediagnóstico y lo que ha aumentado la incidencia de cáncer de tiroides, que lo consideraron justamente como un sobrediagnóstico en este caso por exceso de ecografías. Si ustedes ven en países como Estados Unidos, en donde se incrementó más que el screening, los chequeos generales de una gran cantidad de población, especialmente con un mayor ingreso, pues también aumentó la incidencia de cáncer de tiroides. En Francia, más que por eso, se hizo por screening en algunas poblaciones, y en Italia, les puedo decir con seguridad que hacen 110 o 120 ecografías diarias los endocrinólogos en un centro de referencia de tiroides, incluso en pacientes que no tienen ningún nódulo sospechoso, y 50, 60 CAF al día en nódulos con una baja sospecha incluso. En otros países como en Reino Unido y Escocia definitivamente no sucede esto, porque llegar a un especialista es mucho más difícil y ellos recomiendan siempre hacer la evaluación solamente por médicos especialistas en tiroides. Otros países como Japón, definitivamente no, pero en Australia sucede algo similar hoy en día a lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, si las guías dicen no haga un screening, ¿por qué se está haciendo? Algunos países, si ustedes se dan cuenta, miren esto, en Corea del Sur decidieron en un grupo de pacientes que iban a hacerse la mamografía como screening, sugerirles que les hacían, además de la mamografía, un estudio de ecografía de tiroides, tuvieran o no algún síntoma, y evidentemente se incrementó de una forma muy significativa la incidencia de cáncer de tiroides cuando empezó a hacerse el screening. Y si ustedes ven, es especialmente, estamos aquí hablando de las mujeres, en la edad que se hacían la mamografía, es decir, en las que les hicieron ecografía de tiroides, incidentalmente le encontraron un nódulo y terminó siendo cáncer. Entonces, este término de sobrediagnóstico pareciera muy nuevo, pero realmente no es tan nuevo. Pido excusas porque esto está hecho en un Mac y no tiene título, pero esto es un estudio que se realizó en 1985, evaluando 110 pacientes que fallecieron por otras causas diferentes a cáncer de tiroides. Y encontraron que en las tiroides que evaluaron, en esas 110 tiroides, miren, estos son los hombres, de 56, 3 tiroides examinadas en hombres, 23 tenían cáncer de tiroides, de 48 en mujeres, 13 tenían cáncer de tiroides, que nunca se habían encontrado en la vida y que no fueron la causa de muerte. De estos, sin embargo, si ustedes ven, la gran mayoría eran de 0,1, o sea, de 1 a 3 milímetros de diámetro, nunca se iban a encontrar probablemente, circunscritos la mayoría, y de estos, sin embargo, de 0,5 a 2 milímetros eran invasivos 13. Entonces ya se empezó a hablar desde los del 75 de sobrediagnóstico, confirmándolo con estudios como este. Y en estudios justamente en autopsias, que es lo que nos lleva a pensar que muchos de los cánceres diagnosticados en la vida de cualquier persona nunca se van a encontrar, se evaluaron en este metaanálisis todos los estudios que habían desde antes del 70 hasta después de 1990 en tiroides de pacientes que fallecieron por otras causas y que encontraron incidentalmente durante la autopsia los microcarcinomas.
Si ustedes ven, la diferencia la hacen que evaluaron milimétricamente las tiroides, es decir, esta es la evaluación completa de la tiroides versus una evaluación parcial, es decir, si evalúan parcialmente no los encuentran tanto como si lo evalúan milímetro a milímetro porque hay más microcarcinomas. La pregunta entonces es si todas las glándulas que ellos evaluando con ecuaciones diferentes consideraron esto, si todas las glándulas estuvieran sujetas a cortes de 1 milímetro de grosor en pacientes que fallecieron por otras causas, seguramente se encontraría cáncer de tiroides microscópicos en más del 50% de la población, que nunca iban a generar ningún efecto. Entonces la pregunta aquí también es, ¿por qué aumentó la incidencia de cáncer de tiroides? ¿Es solamente por los estudios que se hacen en exceso? Realmente algunos están de acuerdo. En Estados Unidos hay varios estudios en el cual, como les decía, los chequeos ejecutivos han venido aumentando de una forma muy significativa y ellos consideran que cuando evaluaron todos los estudios encontraron una alta correlación entre el acceso a la educación médica, a la atención médica, es decir, las personas que tenían económicamente más posibilidades de ir a hacerse un chequeo ejecutivo tenían más cáncer de tiroides y que aumentaba también proporcional, escuchen esto, al sector privado, a que fuera impulsado por el sector privado. Entonces, de alguna forma ellos dicen, si usted tiene un centro de diagnóstico con ecografía de tiroides que cobra, no es por el gobierno, sino que usted cobra por la ecografía de tiroides, seguramente están muchos, puede ser muy antiético, pero ustedes saben que así sucede incluso en nuestro país, enviando muchas veces ecografías de tiroides en personas que no necesitan la ecografía para facturar. Eso es lo que hablan, lo que dicen en Estados Unidos respecto a los centros y lo hacen teniendo en cuenta los diferentes estudios que han hecho en cada uno de los centros, especialmente los de mayor pago, que se asocia también a que hay centros que ofrecen chequeos ejecutivos que incluyen ecografía de tiroides. Y esto lo demuestran en estudios como este, en un centro de Nueva York, en lo cual evaluaron todos los centros en Estados Unidos y los que tenían mayor pago, mayor tasa de pago por ecografías, tenían más incidencia de cáncer de tiroides, igual que sucedía con algunos otros cánceres como de mama, próstata y pulmón. De tal manera que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esto no es un tema de facturación, es un tema de encontrar y generar daños innecesarios en personas que no requieren estudios adicionales probablemente. Sin embargo, también nos preguntamos si toda la evidencia está en contra del aumento real de la incidencia de cáncer de tiroides, y realmente no está en contra del aumento de la incidencia real, porque la incidencia de cánceres de tiroides grandes también ha aumentado. No solo los microcarcinomas, y también ha aumentado las tasas de carcinomas de tiroides agresivas, incluyendo los que tienen extensión extratiroidea y metástasis a distancia. Esto no es algo nuevo, desde el 2010 se hizo este estudio en el cual se evaluó tamaños de cáncer de tiroides y la incidencia de cada uno de ellos, y aumentó no solo los de menos de 1 centímetro, es decir, no solo los microcarcinomas de tiroides, sino también los hasta mayores de 6 centímetros. Si ustedes se dan cuenta, estadísticamente significativa la incidencia en cualquiera de los tamaños, desde evaluación del 83 al 2006, como incluso cuando se dividen en diferentes periodos de tiempo. Y si ustedes ven, la incidencia que más aumentó no fue en los microcarcinomas, sino en los tumores de 1 a 2 centímetros, seguidos por menores de 1 centímetro y de 2 a 4 centímetros, pero vean esto, mayores de 4, mayores de 5 y mayores de 6 centímetros, definitivamente en Estados Unidos aumentó la tasa de cánceres de tiroides. Los que tenían ausencia de extensión extratiroidea y ausencia de metástasis sí aumentaron, pero también aumentaron los que tenían extensión extratiroidea y que tenían mayor cantidad de metástasis o que tenían metástasis cervicales. Y esto se confirmó en un estudio que ya ustedes conocen, de JAMA, publicado en el 2017, que evaluó la base de datos SER en Estados Unidos, encontrando que no solamente había aumentado la incidencia de cáncer de tiroides, especialmente, esto es todos los cánceres y esto es carcinoma papilar de tiroides, sino que también habían aumentado tanto los localizados como los que tenían extensión extratiroidea regional y los que tenían metástasis a distancia. Y también aumentó la mortalidad por cáncer de tiroides, entonces sí puede haber un aumento en general de la incidencia, porque aumentó en todos los tipos de cánceres, incluyendo los carcinomas papilares de tiroides, y también pues, en los de menores a 1 centímetro, pues, pero mucho menor, y en los mayores a 4 centímetros. Entonces se considera que aparte del exceso de ecografías que se envían inadecuadamente,
También ahí pueden haber algunos factores de riesgo no identificados, incluyendo factores hormonales, que ustedes ya saben, nutricionales, como los disruptores endocrinos, que han venido cada vez en aumento de los alimentos ultraprocesados, etcétera, y metales. Y en alguno de los estudios encontraron que los pacientes que se sometían a mayor exposición, llámese mamografías, TAC, y cualquier irradiación por estudios de pronto hasta innecesarios, también venía aumentando en Estados Unidos, y probablemente eso sea una causa de incremento en los carcinomas más agresivos. Esto no es solo en Estados Unidos, en Reino Unido también se evaluó, encontrando que la evaluación que se hace anual siempre de sobrevida en diferentes cánceres, el cáncer de tiroides entre 2013 y 2014 empeoró la tasa de sobrevida, y no solo eso, sino que se encontró que los pacientes que tenían mayor mortalidad por cáncer de tiroides, la principal razón era que no había una detección temprana, porque se demoraban mucho en llegar a un especialista en tiroides, que es lo que ellos hacen usualmente. De tal manera que el reto aquí es diferenciar entre los pacientes que son pequeños e indolentes de los que se comportan de una forma más agresivamente. Y en el 2015 reto lo tomaron los radiólogos, y ellos tomaron la decisión como Colegio Americano de Radiología que se iban a encargar de todos los cánceres de tiroides, que si encontraban algún nódulo tiroideo simplemente no lo iban a reportar, porque ellos consideraban que el radiólogo debía decidir qué nódulos reportaba y qué nódulos no, porque de esta forma creaban, como lo que decían ellos, un intermedio feliz, reduciendo el número de nódulos incidentales, cirugías y complicaciones, el estigma psicológico de los pacientes y la dependencia de hormona tiroidea para la cirugía. ¿Cuál es el problema? Que no tienen y no hay posibilidad de saber solamente por la ecografía. Sí, es un medio, pero no es la única forma de saber si este nódulo se va a comportar bien o mal, y de alguna forma privaban tanto al clínico como al paciente de información de si tenía o no tenía un nódulo tiroideo, y no le permitían seguirlo. Se consideró entonces, y se sigue considerando de alguna forma una decisión paternalista que no podemos tener en cuenta, especialmente teniendo en cuenta que incluso microcarcinomas pueden ser metastásicos y se pueden comportar agresivamente. De tal manera que en muchas instituciones en el mundo, grupos especialmente en Japón, consideran que más que un sobrediagnóstico estamos haciendo un sobretratamiento, es decir, que le tenemos pánico al cáncer, y que si usted encuentra un nódulo tiroideo, lo biopsia a tiempo y usted sabe que es un cáncer de tiroides, lo puede seguir sin ningún problema, incluso sin hacer manejo quirúrgico en muchos casos, y probablemente lo que estemos es sobretratando con complicaciones. Y esto se ve porque definitivamente hay incertidumbre de acuerdo a múltiples estudios en cuanto al beneficio de la cirugía en microcarcinomas que no son agresivos. Si el paciente se lleva tiroidectomía o tiroidectomía total, todavía es una duda. En muchos centros en el mundo llevan hemitiroidectomía y no tienen que hacer otros manejos más adelante, porque no hay recurrencia en muchos de estos cánceres, y no hay diferencia clara entre disminuir la recurrencia si hacen hemitiroidectomía o total en estos grupos de pacientes. Y no solo en cirugía, sino también en radiación, en yodoterapia o en yodoablación, porque muchos, a pesar de las guías que son muy claras y cada vez son más laxas en no administre tanto yodo en los pacientes con cáncer de tiroides de bajo riesgo, desafortunadamente ha incrementado, incluso en Estados Unidos, teniendo guías de la ATA muy claras, la cantidad de ablación de remanente en pacientes con bajo riesgo. Entonces aquí nos preguntamos qué debemos hacer, especialmente con estos cánceres pequeños que no tenemos seguridad si se van a comportar o no agresivamente. La pregunta aquí es si hacemos tratamiento inmediato o si simplemente hacemos seguimiento. Y aquí es donde apareció en el hospital de Kuma, en Japón, este término de vigilancia activa. Es decir, usted puede vigilar al paciente sin dejarlo solo, o lo que se conoce en Estados Unidos como watch and wait, es decir, simplemente si usted tiene un microcarcinoma, no lo opere inmediatamente, si no tiene ciertas características que ya les voy a explicar, pero tampoco lo deje solo, esté observándolo y vigilándolo. Y este fue un término que apareció por el doctor Akira Miyauchi, como les decía, en el hospital de Kuma, con unas indicaciones muy claras y que son muy lógicas, y ustedes se van a dar cuenta. La vigilancia activa sola versus la observación versus la cirugía inmediata podría identificar a una pequeña minoría de microcarcinomas de tiroides que sí son agresivos. Es decir, usted en el tiempo con el seguimiento podría identificar los que son agresivos o podría seguir los que no son agresivos. La cirugía de rescate, que es cuando usted ve que el nódulo está creciendo o que hay ganglios sospechosos, definitivamente no influye
en el pronóstico de los pacientes respecto a si usted hace una cirugía inmediata. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que todavía faltan algunos estudios y la cirugía para todos los pacientes con microcarcinoma definitivamente hace más daño que bien, porque ustedes saben que puede ser el cirujano más experto, pero siempre hay riesgo de complicaciones quirúrgicas. De tal manera que él propuso esta probabilidad de crecimiento de los microcarcinomas de tiroides, que ustedes lo van a ver también en carcinomas más grandes. Incluso el doctor Tutor en cánceres avanzados de tiroides también lo describe en muchas de sus publicaciones, y hay microcarcinomas que probablemente crecen muy rápido. Estos probablemente ni siquiera necesitan screening, porque ustedes ya los va a encontrar en el examen físico más grandes, pero empezaron como microcarcinomas, o los va a encontrar en el examen físico ya con ganglios sospechosos a la palpación. Estos de pronto ni siquiera necesiten un estudio previo de screening. Aquí están estos que se encontraron en un hallazgo incidental, puede ser chequeo ejecutivo o lo que ustedes quieran, cualquier ecografía que se hizo por otra razón. Y en estos pacientes probablemente empezaron como microcarcinomas, fueron como enfermedad asintomática, se encontraron y más adelante iban a generar síntomas. Estos son los que probablemente usted necesite hacer un seguimiento más estricto, incluso si deciden operarlo. Y habrán microcarcinomas que nunca crezcan, que nunca iban a generar síntomas y usted los encontró incidentalmente. Pero pues como hablamos de microcarcinomas, la única definición de microcarcinoma es que sea menor de 1 centímetro, y les quiero que tengan en cuenta que esto no tiene en cuenta si usted tiene ganglios positivos o no, si tiene extensión a otros tejidos a pesar de que sea menor de 1 centímetro, y por lo tanto tampoco conocemos como la variabilidad biológica de este grupo de pacientes con microcarcinoma. Ellos, dentro de los estudios adicionales, en muchos hospitales han realizado evaluación de quiénes crecen más rápido cuando se hace vigilancia activa, y contrario a lo que normalmente esperamos de un cáncer de tiroides, si ustedes ven, nosotros usualmente consideramos que tiene una estratificación mayor en mortalidad los que tienen una mayor edad que los que son menores. Contrario a eso sucede cuando hace una vigilancia activa de los pacientes, porque evaluando incluso con diferentes escalas de doblaje de la tiroglobulina, perdón, de la tiroglobulina no, del tamaño del cáncer de tiroides, definitivamente están todos estos patrones de microcarcinomas que unos crecen muy rápido y doblan el tamaño rápidamente, y otros que nunca van a crecer o que incluso disminuyen de tamaño. Y los pacientes más jóvenes, menores de 40 años y de 41 a 60 años, son los que tienen una mayor probabilidad de doblaje del tamaño de cáncer de tiroides y de crecimiento respecto a los mayores, que definitivamente simplemente pues se observan estas, que pasé muy rápido, pero es exactamente lo mismo. Y ellos incluso hicieron la evaluación de diferentes escalas, considerando estadísticamente y con diversas ecuaciones, hipótesis A, B y C, encontrando que en todos los casos los pacientes menores de 20 años, incluso hasta 30 años, tenían un mayor crecimiento respecto a los mayores, y en cualquiera de los casos, siendo muy estrictos en la hipótesis, pues definitivamente tenían un crecimiento muy rápido en cualquiera de las tres opciones de crecimiento de los cánceres de tiroides en pacientes más jóvenes. Si ustedes ven, aquí estamos en edad, y aquí los pacientes más mayores pues definitivamente crecen lentamente. ¿Qué otro factor de riesgo aparte de la edad? Y esto lo hemos hablado muchas veces cuando hemos hablado de nódulo, y es la localización. Entonces yo siempre les digo, no es igual tener un nódulo tiroideo menor de 1 centímetro en la mitad de la tiroides que tenerlo pegado a la tráquea o tenerlo en el istmo, porque si ya crece, tiene 5 milímetros pero el istmo mide 3, pues creció y ya invadió los músculos anteriores o la tráquea, o si está posterior ya invadió, cuando le haga el seguimiento, el laringio recurrente. Y cuando hablamos de adhesión a la tráquea, ustedes han visto, especialmente los cirujanos, esta consideración que es el área que tiene adherido a la tráquea. Entre mayor área esté adherido, o cerca a la tráquea, pues probablemente tenga mayor probabilidad de invasión a la tráquea cuando usted le haga el seguimiento. La evaluación de mutaciones genéticas en los microcarcinomas también se puede hacer. No hay tantos estudios al respecto. Lo que sí se sabe es que cuando hay BRAF y TER positivos, definitivamente hay un peor pronóstico de todos los cánceres, y este podría ser un factor que nos ayudara a tomar la decisión, pero tienen muy bajo valor predictivo negativo, entonces si salen negativas no quiere decir tampoco nada, y faltan muchos estudios. De tal manera que, para terminar, ¿quién es el candidato ideal entonces para hacer seguimiento? Entonces, si usted encuentra un nódulo tiroideo con un hallazgo incidental como un microcarcinoma, ¿a quién debe seguir y a quién debe considerar un manejo inmediato de cirugía?
Con respecto al tumor y al paciente, los tumores de tiroides intratiroideos menores de 1 centímetro, solitarios, pues si son 2 o 3 es diferente, que estén, y esto es difícil de entender, pero yo se los describí adelante, que estén rodeados por al menos 2 milímetros de parénquima tiroideo normal, es decir, que no estén al borde de la tiroides, que cuando usted lo siga ya tenga invasión a los músculos, a la tráquea o al laringio recurrente, que no hayan ganglios linfáticos sospechosos, evidentemente, porque si usted tiene un ganglio positivo en una CAF, ya el manejo es diferente, que no tengan hallazgos citológicos de alto grado, que ha sido muy difícil de definir esto en patología, que sean menores de 60 años, perdón, que sean mayores de 60 años, que tengan comorbilidades potencialmente mortales, seguramente que así usted lo lleve a una morbilidad mayor de una cirugía de cáncer de tiroides, no va a ser la causa de muerte de este paciente, sino probablemente otra, que no tengan dificultades para asistir nuevamente a la consulta, y eso nos pasa mucho a nosotros. Si ustedes tienen un paciente que vive muy lejos, que tiene dificultades para adquirir una cita en los siguientes 6 meses, en el siguiente año, probablemente este no sea un candidato, porque si usted lo consideró como un microcarcinoma que no es agresivo, y si lo es, más adelante lo va a encontrar con compromiso más extenso. Del sistema de salud, que es muy importante para nosotros, hay muchas instituciones en el mundo, grupos de tiroides que hemos intentado en algunos grupos acá hacerlo, y es intentar crear recordatorios sofisticados, es decir, que usted tenga una lista de pacientes y le genere una alarma de este paciente lleva casi 1 año sin venir a su control de cáncer de tiroides, y usted pueda llamarlo a decirle, oiga, o haya un grupo de enfermeras o de otras personas que lo hagan, que esto no lo hemos logrado. Capacidad para ecografía cuello de alta calidad, si usted está en un sitio en donde no confía en el ecografista, llámese endocrinólogo, radiólogo, quien sea, y no confía en él, pues definitivamente si usted ya tiene un paciente con un aumento del cáncer de tiroides o con ganglios cervicales, no los va a reconocer. Entonces, en ese caso, si no tiene posibilidad, prefiere hacer manejo inmediato. Cuando no tiene posibilidad de tener o de remitir a un equipo multidisciplinario con experiencia en cáncer de tiroides. Y finalmente, quiero que tengan en cuenta que si deciden hacer seguimiento, ¿cómo se hace el seguimiento? Los pacientes con un microcarcinoma entonces deben repetir cada 6 meses, inicialmente por los primeros 2 años la ecografía, y posteriormente cada 1 a 2 años, que es el tiempo en el cual se ha visto el crecimiento. Aproximadamente el 15% de los pacientes van a terminar en una cirugía de rescate, de tal manera que el 85% de los pacientes nunca van a necesitar cirugía. Hay que tener en cuenta que si usted está pensando en una cirugía de rescate, pues no va a cambiar el pronóstico siempre y cuando cumpla con estos criterios. Sin embargo, no hay datos aleatorizados entre cirugía y vigilancia activa, pero todos estos criterios son bastante bien evaluados. Finalmente, y esto no lo podemos desconocer, es que la toma de decisiones es compartida entre los pacientes y el médico, y si usted considera que no se siente confiado de hacer un seguimiento o no tiene claridad de lo que va a hacer con este paciente, mejor remítalo a un grupo que sea experto para tratar adecuadamente a sus pacientes. Gracias.